Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a dar un vistazo, que espero que sea breve, para revisar uno de los temas que más me obsesiona, que me apasiona en realidad, relacionado con nuestra industria, ¿no? Que es la calidad de servicio y el impacto que tiene en la experiencia del cliente y en las decisiones, finalmente, de compra de los clientes. La primera pregunta, y bueno, podéis decir que está un poco rebuscada, es, ¿realmente importa la calidad? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver algunos datos. La calidad de servicio es, de largo, la segunda causa de insatisfacción entre los clientes de banda ancha, tanto fija como móvil, y es lo más diferencial con respecto a cualquier otro servicio basado en infraestructura, como puedan ser pues las telefonías, por supuesto, pero también los suministros de agua, luz o gas, por ejemplo. Un 40% de los clientes de banda ancha móvil se declaran insatisfechos con la calidad del servicio, con la calidad técnica del servicio. Y en banda ancha fija, que es un servicio que llega mucho menos a nuestro corazón, pues el nivel de insatisfacción es mayor, alrededor de un 50%. Además, son los servicios en la que la principal causa de insatisfacción, que es por supuesto el precio, pues menos nos molesta, ¿no? Es decir, son los servicios a los que más, o al menos cuando se pregunta en encuestas como esta, que es el panel de hogares de la CNMC, que más complejidad técnica y más parecemos estar dispuestos a pagar por disfrutar de una buena calidad del servicio, como algo que en realidad pues acabamos de descubrir. Pero ¿somos los clientes capaces de articular esta insatisfacción? Es decir, ¿somos capaces de articular esto y tomar decisiones de compra, que es lo que al final mueve el mercado, que es el que nos provee de estos servicios, de una manera eficaz? ¿Tomamos finalmente decisiones basadas en la calidad de servicio? Bueno, y esto se relaciona con ese tema que os preguntaba. ¿La calidad realmente importa? Bueno, en realidad no hay un consenso claro en la industria. Por supuesto, todo el mundo te va a contestar que sí, que la calidad es importante. Eh, pero cuando preguntas, pues en realidad hay varias aproximaciones, ¿no? Más o menos populares y que corresponden probablemente a estados distintos de madurez o a distintas maneras, ¿no? de ver el partido. Hay una corriente bastante extendida, de hecho yo creo que es probablemente la más popular en este momento, y es que la calidad es higiénica. Una vez superado un mínimo, un umbral, que puede ser más o menos exigente, ya no tiene sentido ir más allá. Los clientes no van a mejorar su experiencia si ese mínimo se supera y no lo van a percibir. De hecho, insisto, esto puede tener mucho sentido y apunta precisamente pues, a lo que sería el suministro de servicios razonablemente maduros. Hay otra teoría, otra manera de verlo, por así decirlo, que es que los servicios deben ser percibidos cada vez como de mejor calidad, que hay ahí realmente una ganancia en la experiencia. Probablemente esa sea mi visión, ¿no? La visión en la que yo esté más cerca. No es tanto cubrir un determinado umbral, que también por encima de un mínimo probablemente, sino que un cliente perciba que su servicio cada día es mejor, que puede hacer más cosas, que las cosas se hacen más fácil, que tarda menos en hacer las cosas, ¿no? Y esta también es una visión bastante clara de la evolución que ha venido siguiendo la industria, pues por lo menos con el parámetro típico, ¿no? de calidad, que es la velocidad de descarga, ¿no? Por resumir. Luego hay una visión que no es antagónica, pero que está, pues, de alguna forma relacionada y lo lleva un poco más allá. Lo importante es que seas percibido mejor que tu competencia. De hecho, esta es, digamos que, la visión favorita, pues, en los departamentos de marketing y ventas, ¿no? De los operadores que deben comercializar estos servicios.
lo importante es que se te perciba como el mejor. Y evidentemente tampoco falta razón aquí, pero hay matices importantes, ¿no? Y por último, eh, podría estar la visión que tienen los reguladores, ¿no? Que es la calidad es una obligación, tienes que cumplir con unos mínimos de regulación independientemente de las condiciones del mercado y por supuesto tienes que honrar las promesas que les has hecho a tus clientes de manera más o menos clara, ¿no? Eh, Esto evidentemente supone ir un paso más allá y también pues es digamos que está detrás de las metodologías, ¿no? de medición y comunicación de la calidad que siguen pues muchos reguladores en el mundo. Y probablemente la postura más avanzada y en la que es más difícil sacar conclusiones, porque es matemáticamente exigente, y es que hay una relación directa entre los parámetros de negocio y los valores medibles de la calidad. Es decir, podemos o podríamos llegar a tener algún tipo de modelo que, abstrayéndose del resto de las complejidades, recordad, siempre lo digo, la calidad de las redes móviles, de las redes fijas también, la calidad en general de los servicios de banda ancha es una ciencia humana, es algo, es una construcción, una infraestructura que hemos creado y la calidad que ofrece se resiste a ser modelada exclusivamente con parámetros técnicos como nos gustaría a los ingenieros. En mercados muy maduros como el español, por lo menos en lo que se refiere a 4G, a la infraestructura en 4G, que es madura y está, digamos que muy sofisticada, eh, y en un mercado en el que están dando sus primeros pasos el 5G y todavía es muy poco significativo, las mediciones de calidad clásicas basadas en la velocidad y en, digamos que grandes medias, nos dan muy pocas pistas, ¿no? de lo que puede estar ocurriendo. Y de hecho es muy difícil fijar una tendencia mirando el desempeño de los operadores españoles en la actualidad y tratar de hacer comparaciones. Pero bueno, nada nos impide continuar intentándolo, porque hay señales bastante claras de que podemos llegar a este estadio final, al quinto elemento que os mencionaba, es decir, a ser capaces de, por lo menos, fijar las bases para un modelo que nos permita determinar cómo van a reaccionar los clientes pues, ante las variaciones, ¿no? de determinados parámetros técnicos que se pueden medir. OpenSignal, que sabéis que es probablemente pues, una de las referencias en la medición de la calidad de experiencia móvil y que pues publica de manera recurrente pues, análisis muy interesantes como el que hoy estamos citando, lleva ya años tratando de fijar esa relación y tratando de identificar. Y en un informe que ha publicado esta semana, han establecido una relación en que entre la falta de calidad, y ahora vemos cuáles son los parámetros, y la posibilidad de que un cliente abandone un operador. Agachar sea un lever, como ellos dicen. En este caso concreto, y estamos hablando del mercado norteamericano, que como sabéis es bastante excepcionalista en muchas cosas, los clientes que dejan una determinada compañía están el doble de tiempo sin cobertura que la media total de los clientes. Es decir, la mala cobertura podría ser un predictor del churn. E incluso parece que es posible identificar un umbral que ronda el 2% de tiempo sin cobertura, a partir del cual pues un cliente aumenta enormemente, ¿no? su probabilidad de dejar un determinado operador. Pero el estudio va más allá e incluso identifica, bastante más leve todavía, aún en el caso de los Estados Unidos, pero marcada para algunos operadores, como podría ser T-Mobile, una mala cobertura 5G, es decir, poco tiempo en 5G, con una probabilidad más alta, es decir, con ser finalmente un líder, con hacer churn. Es decir, insisto, OpenSignal lleva
digamos que buscando esta relación desde hace bastante tiempo y empieza a juntar, y en este caso pues con datos de Estados Unidos, empieza a juntar una evidencia más que notable de que efectivamente la calidad pues afecta de alguna manera al char, por lo menos a un parámetro de negocio clave, ¿no? Sin embargo, y lamentablemente las señales pues son todavía confusas, ¿no? Consiguen encontrar una situación parecida para otro de los parámetros que ellos miden de manera rutinaria, que es la experiencia de juegos, que es un índice sintético que pone una nota en función de múltiples variables, pero que fundamentalmente incluye en la ecuación la latencia. Y es raro, es llamativo que sea un parámetro asociado a un comportamiento, si queréis, muy específico, no de muy gran público, como el uso intensivo para juegos de acción del móvil usando la red móvil, el que presente un comportamiento que marque una tendencia. Y sin embargo, en el parámetro clásico, el que siempre hemos usado para medir la calidad de la experiencia o como mejor proxy, aunque siempre hemos dicho que es un proxy pobre, un proxy débil, que es la velocidad de descarga, sea muchísimo más difícil, mucho más contradictorio, incluso pues encontrar algún tipo de evidencia. Eh, de hecho, con excepciones bastante marcadas. En cualquier caso, y yo creo que el mensaje que nos transmite este estudio de OpenSignal es, yo creo que muy prometedor y nos indica que vamos por el buen camino y que hay muchas cosas que se puedan hacer. Vamos a tener que recorrer un camino que es necesariamente hiperlocal. En España hay cerca de 60.000, 59.000 estaciones base. Hay bastante menos sites, pero digamos que contando todas las tecnologías, rondamos las 59.000 estaciones base. España, que es un país grande para ser europeo, pero no a nivel mundial y, por supuesto, no tiene una red densa como pueden tener los países asiáticos como Japón o Corea. Si el mejor predictor del char es que el tiempo de red sea inferior al 2%, debemos actuar incluso por debajo del nivel de estación base. Debemos trabajar pues, a nivel de sector o incluso en áreas menores, ¿no? Entonces, estamos, porque cualquier, digamos que zona de sombra, cualquier tiempo que pase el cliente, probablemente en interiores también, pues está afectando a esos valores que son necesariamente marginales, pues por debajo del 2%. De hecho, la aproximación que os comento de OpenSignal, pues tratan de identificar mercados, como se llama en Estados Unidos, ciudades en las que hay claramente un volumen importante de posibles líderes, pues porque la globalidad de la ciudad cumple ese criterio, ¿no? de tener un tiempo sin red mayor del 2%. Sin embargo, insisto, incluso una ciudad pues parece un territorio muy grande porque la cobertura es necesariamente hiperlocal. De hecho, por cómo estamos viendo esto, lo razonable no es fijarse en cómo de buena es la calidad de servicio, porque en el estado de madurez en el que nos encontramos, la calidad de servicio es buena casi siempre. Lo que tenemos que identificar es cuántas veces es mala. Es decir, tenemos que identificar esas excepciones y tratar de con eso configurar, ¿no? Pues la experiencia que tiene el cliente, porque es eso lo que parece que está influyendo en sus decisiones de compra, ¿no? En la decisión de seguir o dejar pues su determinado operador, o al menos escuchar de manera más receptiva pues las ofertas que necesariamente le han llegado. Por eso la información debe hacerse llegar al mercado, porque es lo que parece que entiende, porque es la palanca que realmente parece activar, digamos, que la migración, como la probabilidad, o digamos,
lo que es razonable esperar en cuanto al número de veces que vas a tener un mal servicio. Es decir, el cliente, como estamos viendo, va a escoger el servicio que menos le frustre, por así decirlo. Aunque muy probablemente, y esto es una excepción, en la fase de desarrollo y masificación de una nueva tecnología como el 5G, sí debamos incorporar también visiones más clásicas, ¿no? Acerca de, bueno, pues cómo mejora la velocidad de descarga o cómo disminuye la latencia o estos indicadores sintéticos de OpenSignal como la experiencia de videojuegos o la experiencia de vídeo a niveles mucho más agregados, ¿no? Que también nos van a contar una historia que, como os decía hace un instante, ya nos cuentan con muchas dificultades, ¿no? Las redes 4G, pues en España y probablemente en el resto de Europa. Así que, ¿cómo seguir, no? ¿Cómo enfrentarnos, ¿no? A este desafío hiperlocal? En primer lugar, hay que recordar que parece que hay una cierta relación entre la experiencia técnica que podemos medir del servicio que tienen los clientes y la probabilidad de cambiarse de operador. E incluso es Estados Unidos, pero estamos en una fase temprana del despliegue. La presencia, la cobertura en 5G parece afectar, lo que creo que es un buen mensaje para la industria. Pero como os decía, más allá de la medición global de la calidad, en este momento, para este grado de madurez, insisto, la probabilidad parece relacionada con los momentos de mala experiencia que tiene un determinado cliente más que la bondad o la maldad, ¿no? De la experiencia global que está experimentando un determinado cliente. Para construir sobre esa palanca las estrategias que tenemos que ejecutar para mejorar y para construir una ventaja competitiva, que es de lo que se trata finalmente, las estrategias deben ser necesariamente hiperlocales, tanto a nivel geográfico, que es realmente cómo ha funcionado tradicionalmente la industria, y cualquier ingeniero de planificación nos podrá contar, ¿no? Cuando decimos hiperlocal, ¿qué queremos decir exactamente? Como, y esta es una vertiente importante a tener en cuenta, por cohorte, por grupo de clientes, tanto por tipología de servicio como por tipo de uso, como por otros muchos patrones que pueden verse afectados. De hecho, probablemente este tipo de análisis sea el que más resultados ricos nos puede ofrecer, casi ya de manera inmediata. Y para tomar buenas decisiones al respecto es necesario combinar varias fuentes diferentes de información, que incluyen, por supuesto, los datos en crowdsourcing, como los que estamos hablando hoy, los estadísticos de la red, con su enorme profundidad y también digamos, su dificultad para la gestión, como otros enfoques intermedios basados en sondas, por ejemplo, sondas activas, o en el uso también de algún tipo de encuesta y aplicaciones plegadas en terminal que realicen también muestreos más o menos selectivos. De todo hay en la industria y hay varios jugadores, ¿no? que están usando esa información. La clave para tener palancas para accionar es llegar a combinarla en la búsqueda, ¿no? de este análisis hiperlocal que os mencionaba. Y por último, si eres un regulador, y el regulador de España pues está ahora cambiando en lo que se refiere a la medición de calidad de servicio, y hay una consulta pública respecto a cómo efectuar esa medición, insisto, si eres regulador, deberías expresar la información que envías al mercado, es decir, a los clientes finalmente, pues probablemente en estos términos hiperlocales también y de excepción. Y esto es un desafío, pero los mensajes más genéricos, tipo hagamos un ranking con un campeón nacional en todo el país o en un territorio similar, o si quieres en el otro extremo, pues unas medidas ininteligibles basadas en ubicaciones rotatorias que nadie conoce muy bien,
pues es difícil que cumplan esa función y que informen, ¿no?, la evolución del mercado. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí, nos hablamos.